Muy buenos días, hoy es 14 de enero 2025, se ha pasado rápido el año y estamos en el despacho de la diputada Paola Nájera. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted más bien por ofrecernos un espacio para poder conversar. Muchísimas gracias y vamos, hay varios temitas. Primero, un tema más que nada por seguimiento, ¿ok? A finales del año pasado, bueno, desde finales no, desde como la segunda mitad del año pasado, usted fue bastante insistente y puntual sobre el tema del fiscal general de la República. A finales justamente del año pasado llegó la respuesta que usted había solicitado, ¿cierto? Sí, señor. Me gustaría saber cuáles son las valoraciones, las conclusiones que usted tiene a raíz de la información que la oficina del fiscal le hizo llegar. Mucha preocupación, bueno, primero porque no hacía falta llegar hasta donde tuvimos que llegar, sobre todo siendo una persona que trabaja en el Poder Judicial, conociendo y aplicando la ley. Uno pensaría que sabe cómo se le tiene que responder en este caso, a una diputación que le solicita información en el marco del ejercicio de sus funciones. Estamos hablando de servidora pública a servidor público y en el marco del trabajo que hacía parecía, según una noticia que sacó Multimedios, que había algunas irregularidades. Primero fue por el tema de la participación en sociedades, donde una en particular figuraba el nombre de una persona que está vinculada con asuntos delictivos. Ahí eso fue lo primero, pero no pasa nada, nadie se extraña, nadie dice nada y él se sostiene, se aferra a su puesto. Luego, investigando sobre el tema, sale otra situación relacionada con una funcionaria quien además es pareja suya y a raíz de ahí efectivamente hago preguntas, me da respuestas incompletas, lo cual evidentemente me obliga a que por medio de un recurso de amparo yo le diga a la sala, actúe usted, y efectivamente dijo, sí, es cierto, a usted no le están respondiendo como tiene que ser. Entonces, una vez que se aplica esta sanción, esta socolloneada, como decimos en buen tico, él envía las respuestas, vienen completas esta vez, pero sí quiero decir, bueno, eso no hacía falta, ¿verdad? Okay. Llegar hasta acá, es una lástima, ¿verdad? Sabiendo que el fiscal general se resistía a brindar información, que al final se vio obligado siempre a darla. Segundo, la informalidad, porque yo lo he comentado en otros espacios, él no contesta mediante un oficio de su despacho ni nada, él le pide a alguien siempre, algún subalterno o subalterna, haga usted el correo y responda, ¿verdad? ¿Y cuál información extraigo de esto a manera de conclusión? Uno, que efectivamente queda comprobado que él brinca la normativa interna del propio Poder Judicial, porque anuncia, comenta, comparte que tiene una relación con una subalterna después de que ella es nombrada fiscal 25 veces, ¿verdad? Después de que este tema sale, lo tengo que poner en la mesa de discusión yo, hasta después de eso hubo un pronunciamiento de parte de él, pero fuera de tiempo. Entonces eso es una conclusión. Él faltó a la normativa a la hora de anunciar, de compartir, de decir que tenía una relación con una subalterna. Reconfirmando, con la información que le suministró la oficina del fiscal, usted concluye que efectivamente se brincó esa normativa. Correcto. Que dicho sea de paso, son casos que se están viendo e investigando en este momento. Así es. De hecho, vea que efectivamente él, cuando ya hace la comunicación oficial siguiendo el procedimiento que indica el Poder Judicial, a todas luces es fuera de tiempo. Ya había salido en las noticias de que él tenía una relación con la subalterna. Entonces ahora lo que queda es esperar qué resuelve el Poder Judicial. Exactamente. En ese caso, otra conclusión a partir de la información que él facilita es que en el espacio que se le consulta por los viajes durante sus funciones, en un espacio de 23 meses,
él ha viajado, él ha hecho 16 viajes oficiales, que suman 100 días, es decir, de 23 meses ha pasado 100 días, es decir, poco más de 3 meses completos viajando. Entonces, según la información que brinda, todo ha sido asumido, los costos han sido asumidos por las organizaciones que le invitan a participar. Ahora, ¿cuál es el resultado, el valor de que el fiscal haya participado en todos estos viajes? No sabemos, porque la información que él brinda indica que son datos confidenciales. Entonces, al ser datos confidenciales no se puede consultar, no se puede conocer a qué fue, porque no hay informes de viaje. Luego de que el fiscal hiciera llegar la información que usted solicitó y de usted analizarla, ¿verdad?, con todo su equipo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya dejar que el Poder Judicial siga el curso de los recursos? Exactamente, exactamente, ya queda ahí, ¿verdad? Entonces lo que hace es plantear, digamos, los hechos. Sí, exactamente, o sea, ya hay una serie de información que el Poder Judicial en sus diferentes instancias ha asumido y ha abierto procesos, ¿verdad?, en los que ha considerado que es necesario hacer alguna investigación. Entonces, ahí queda en ese sentido. Además, recordemos que siempre hubo una instancia que él no quiso, a la que no quiso recurrir, que era la instancia de él mismo, la instancia de que por ética él decidiera, como lo han hecho un montón de funcionarios, separarse mientras las investigaciones se hacían, que es lo que se estila, ¿verdad? Entonces, sobre todo, habiendo indicios, habiendo información de que sí pasaba algo, ¿verdad? Sí pasaba algo en diferentes temas, y él, sin embargo, decide aferrarse a su puesto, lo cual nos parece de verdad una gran decepción. Costa Rica no se merece eso, la justicia no merece, el Poder Judicial no merece eso, pero además recordemos, uno, el silencio cómplice de la Corte Plena, ¿verdad? Los superiores, quienes nombran al fiscal, han guardado silencio y acciones no han llevado a cabo. Ahora es esperar qué sucede ya con el resultado del proceso, de los procesos, que son varios. Así es, sí, listo, señor. La semana pasada fue la primera semana de labores de la Asamblea Legislativa. Se siente como que fue un mes porque pasaron muchas cosas. Usted tuvo 2 controles políticos muy interesantes y me gustaría profundizar un poquito más en ellos. Primero, el penúltimo, o el primero que hizo, mejor dicho, fue en referencia al tema de la crisis fiscal. Vamos a poner un poquito marco teórico. De 100 colones que necesita el gobierno en la actualidad para un año, de su presupuesto, 60% de impuestos, 40% lo pide prestado. ¿Es así o no? Así es. Bien. Entonces, bajo ese entendido, ¿cómo entendemos que es importante invertir en seguridad? Es importante invertir más de lo que se presupuesta, me refiero, en salud, en educación. ¿Qué pasa si se utiliza lo que el gobierno presupuesta para pagar intereses de la deuda? Si se destina parte o incluso la totalidad, vámonos a ese extremo, a esos rubros. A ver, lo importante es analizar todo esto en el contexto. No es lo mismo que usted, todo eso que es deseable, que son funciones además del Estado, que son las áreas que tiene que cubrir y velar por el bienestar de toda la población, pero ¿en cuál contexto? Específicamente en este momento es un contexto donde no hay todavía finanzas sanas. Diferente que usted dijera, estamos en una época boyante, tenemos para atender esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que la irresponsabilidad de gobiernos anteriores han llevado a tener a Costa Rica en una situación de finanzas muy complicadas, muy ajustadas. Exactamente como puede pasar en una economía doméstica, ¿sí? ¿Qué hace usted entonces con lo que tiene si sabe que un montón tiene que pagarlo por las deudas? Y el montón de compromisos, principio básico de economía que lo sabe cualquier persona sin necesidad de ser economista.
tenemos necesidades infinitas, pero tenemos ingresos limitados. Entonces, ¿de qué manera la estrategia del gobierno tiene que tomar en cuenta que los objetivos son varios al mismo tiempo para cumplir? Uno, satisfacer ese montón de necesidades que tenemos, que es un deber del Estado asumirlas. Y segundo, pagar deuda. Todo eso lo tiene que hacer al mismo tiempo con la misma cantidad de plata. ¿Cómo hace usted para poder ordenarse y organizarse? Si evidentemente el Poder Ejecutivo es quien tiene que ejecutar por medio de sus instituciones el dinero que aprueba la Asamblea Legislativa, lo correcto, lo apropiado es que se le escuche al Poder Ejecutivo de qué manera él considera que sin afectar un montón de deberes puede hacerlo con esta estrategia. Hay una crítica principalmente de la oposición, y es que el gobierno se enfoca mucho en una macroeconomía saludable, ¿ok? Y que pierde de vista la inversión social, por ejemplo. ¿Qué pasa si la macroeconomía no es tan saludable, pero se invierte más en lo social? Es que yo quisiera más bien agregarle un componente político a esa opinión de la oposición, ¿verdad? Porque recordemos que lastimosamente el tema social ha sido es la punta de lanza que usualmente se utiliza para la gente ir a temas electorales. Siempre ha sido, siempre es el tema social, es como el gancho para empezar a buscar votos, ¿verdad? Históricamente, ¿qué han hecho los partidos tradicionales? Cambiar votos por bonos de vivienda, cambiar, o por lo menos con el engaño de que se le va a dar a la gente bonos de vivienda. Entonces, o sea, promesa. Exacto, engaño más que promesa, ¿verdad? Entonces, recordemos de nuevo el contexto. Es deber del Estado estabilizar a un país que llegue y le dice, tome, echo leña en la parte de finanzas. ¿Cuál es el deber del Estado? Tiene que estabilizar esas finanzas al mismo tiempo que cumple mediante una estrategia con todo lo demás. Ahora, el control político, específicamente el que usted menciona, es a raíz del pronunciamiento de la Sala Cuarta de que el gobierno está en el deber de dar en educación el 8%, algo que históricamente ha pasado solo una vez, en 2017. Aquí hay algo curioso. Primero que todo, voy a compartir el enlace de esos dos controles políticos en la descripción del video de esta entrevista, porque al menos el primero de ellos es curioso porque usted lo hace muy lúdico. Cuenta una historia, la historia de la tía Paulina, y me imagino pues que hay alguna referencia, quizá, ¿verdad? Por ahí. No sé cómo pueden decir eso. Entonces, el punto es, ¿verdad? Que queda bastante entendible porque se habla de una dinámica de una casa. Y me parece que se logra captar bien la idea que usted trata de plasmar ahí. Volvemos al pronunciamiento de la Sala Cuarta. La Sala Cuarta dice que el presupuesto 2025 es inconstitucional por omisión. Es decir, porque omitió asignar el 8% correcto a educación. Eso, yo me imagino entonces que a lo largo de los años, desde que se estableció el 8% a nivel constitucional para educación, educación, esos presupuestos han sido inconstitucionales entonces. Salvo uno. Ok. Exacto, o sea, exacto. ¿Hay pronunciamientos todos esos años? O por lo menos exactamente, alguien debió haber planteado. Decide a raíz de la consulta de la Defensoría de los Habitantes, decide que justo es ahora que sí es inconstitucional cuando históricamente no se ha podido alcanzar ese nivel. Voy a preguntar desde la ignorancia. Los otros años también la Defensoría o quien sea ha presentado algún recurso por ese tema. Desconozco, sinceramente desconozco, ¿verdad? Y si alguien tiene esa información, yo agradecería también que nos la facilite para poder comprender. Entonces, si efectivamente la Defensoría previo ha hecho esa consulta o alguna otra institución, ¿qué respondió la sala? Y poder hacer la comparación
con la actualidad, porque ahora sí. Además, faltándole en el análisis a la sala, que es lo que yo también planteaba, otros elementos, que es que usted a la hora de hacer el análisis, de nuevo, usted toma en cuenta el contexto, ¿ya? Porque hay principios hay como también. Hay antecedentes. No, y principalmente a la hora de hacer, de hacer el análisis, también hay que tomar en cuenta otros principios que un presupuesto tiene que cumplir. Ya, no solamente que tiene que dar un 8%, de nuevo, ¿en cuál contexto? ¿Ya? Inclusive en septiembre del año anterior, en una sesión de la Comisión de en la Comisión de Hacendarios, vino la Contralora porque estaba en discusión el porcentaje que se le iba a asignar al FES. Y ella literalmente dice, en las condiciones actuales en las que están las finanzas del país, no es posible asignar ni siquiera el 4% que pedían las universidades. ¿Por qué? Porque hay un principio de realidad. A ver si la memoria no me falla, la Contralora no dijo algo así parecido, palabra más, palabra menos, que lo que le tocaría es como 0.3% inclusive, de aumento. Inclusive el gobierno había dicho un 1.8 y ella dijo, ni siquiera veo posible el 1.8, efectivamente, ni siquiera, en las condiciones actuales en las que se encuentra el país. Entonces, a mí me preocupa, de nuevo, que la venta de este tema desde la oposición sea el gobierno quiere quitarle a la educación, a los niños, al cuidado, a las familias pobres. Perdón, pero ¿cómo hace usted si usted necesita además cumplir con el deber de estabilizar su casa? Además, eso va a ser temporal. Mientras usted estabiliza como cuando se interviene un paciente, usted primero necesita estabilizarlo y luego de esto ya vamos, pero el hecho de estabilizar no significa que se está descuidando todo lo demás, porque no es así, ¿verdad? Ahora, hay un bombardeo muy fuerte de argumentaciones por parte de la oposición y lo que quiere es, como se le dice popularmente, asumir y dar medidas y señales populistas para volcar la balanza y decir, básicamente es como llegar y decir, ok, venga, y yo le regalo cositas, sin tomar en cuenta y qué va a hacer después. Porque recordemos, y eso también lo decía el Ministerio de Hacienda, en el contexto actual, poder cumplir con ese 8% significa, uno, o que nos tenemos que endeudar más, o que tenemos que cobrarle a la gente más impuestos, o que a alguien hay que quitarle, porque si usted toma platita de un lado, necesariamente tiene que quitar de otro, o como es. Y que eso es un punto muy importante que yo también menciono en el control político. Encima de eso, vea el descaro de estos diputados de venir a exigir plata y plata y plata, pero hay 44 proyectos de ley que, entre otras cosas, buscan disminuir impuestos o crear exoneraciones, o sea, menos plata para que entre al Estado. Entonces, ese es un punto importante y me interesa mucho porque suena muy bien si usted va al plenario y le dice a los diputados en transmisión en vivo por YouTube y redes sociales que quiere bajar X impuesto o eliminarlo de plano. Vamos a ser claros, a nadie le gusta pagar impuestos. Claro, por eso se no llaman impuestos. Y exactamente, ¿okay? Porque me lo imponen, exacto. Exacto, pero si no funciona el país, ¿verdad? Al menos la parte operativa del país. Termina siendo un discurso atractivo, pero perjudicial para las finanzas. ¿Cuáles son las repercusiones? Y que sea perjudicial para las finanzas implica de manera directa que es perjudicial para toda la gente, punto. Corríjame si estoy mal en esta conjetura. Un diputado X del partido X dice, vamos a eliminar tal impuesto porque se cobra poquito, porque no es muy utilizado o porque la gente necesita oxigenarse más, X, ¿ok? Posteriormente, eso significa que el gobierno no recibe ese dinero, mucho o poco.
y eso trae como consecuencia de que deje de invertir en algo, porque ya no le alcanza. Entonces, el mismo diputado dice, el gobierno está restando o quitando inversión en ese rubro. Eso es lógico. Ese ciclo es... O sea, eso es un escenario. Ese es un escenario. Lo que usualmente un ministro de Hacienda usted le va a decir, ok, dígame de dónde entonces va a tomar usted el dinero que está restándole acá, dígame de dónde lo va a tomar para cubrir lo que ese dinero cubría. ¿De a dónde? Entonces, de nuevo, va a crear un impuesto. La gente no quiere. Viera la lucha que se tiene además acá para no aprobar nada que implique más impuestos, para poder utilizar de una manera responsable lo que ya se está cobrando y no recaer en más cobros a la población. Pero de nuevo, entonces, ¿qué le va a decir al diputado? ¿No va a crear un impuesto? No, no es esa la idea. Ah, ok, ¿qué va a hacer? ¿Endeudarse más? O dígame usted, esa plata que usted va a rebajar aquí, dígame a quién más se la va a quitar. Entonces, esos movimientos de eliminar, exonerar impuestos y, por otro lado, cuando viene el presupuesto que hace Hacienda y en comisión de ingresos, de hacendarios, en comisión de hacendarios hacen los movimientos de plata, digamos, entre una partida y otra, requieren ese mismo sustento, decir de dónde se va a sacar o crear una fuente de financiamiento. Bueno, ¿cómo es? Debería, porque recuerde que este churuco le va a quedar al Ejecutivo. Es que esa es la facilidad. Usted en la tranquilidad de su curul, de la mesa de una comisión, usted dice, mueva aquí, quite allá, ponga, suba, baje, pero es el ministro de Hacienda y luego el jerarca de la institución al que le quitaron dinero, o ¿cómo es que se llama? O el que tiene que ver qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Por eso es importante que la Asamblea Legislativa escuche cuál es la estrategia que tiene el gobierno, ¿verdad? Mediante la figura del ministro de Hacienda para hacer esos movimientos, porque reitero, la Asamblea Legislativa decidirá lo que guste. Lastimosamente, hay criterios politiqueros a la hora de definir un presupuesto. Claro que los hay, y el churuco le va a tocar al Poder Ejecutivo para cuando le corresponda ejecutar esos dineros. Una consulta, subejecución, ¿ok? O una ejecución de 85% de un presupuesto. Eso significa que si yo le di a usted 100,000 colones para el mes, porque tiene que utilizarlos en cosas ya definidas, usted utilizó solamente 85, pero no fue que ahorró, fue que dejó de utilizarlo en lo que tenía que utilizarlo. ¿Es así? Lo que pasa es que no es, en principio, no es tan simple como eso, ¿verdad? Porque ahí las personas expertas le van a decir, es preferible que usted vaya haciendo un análisis de caso por caso, porque hay muchas razones por las cuales un jerarca puede justificar. La más simple es, usted tenía plata y no la pudo usar, no la quiso usar, no la supo usar o no la necesitó. Yo sé que eso podríamos decir, pero hay casos donde algunos presupuestos quedan amarrados por otras normas y no se pueden ejecutar. Por eso le digo, ahí para no cometer ese pecado de juzgar de que usted no supo usar la plata o no la necesitaba, es preferible de manera respetuosa, por eso yo digo, escuche al Ejecutivo qué fue lo que pasó, porque hay casos donde ese análisis no es precisamente el que... Ahora le digo por qué el planteamiento, no era por el Ejecutivo, era por lo que dijo la Contralora en la comisión de Hacendarios cuando estaban analizando el presupuesto del FES. Ella dijo, y cito, porque así lo dijo, solo que no recuerdo si lo dijo en comisión o saliendo a la prensa, pero en uno de esos dos lados lo dijo: las universidades públicas, y creo que específicamente la UCR, tiene un problema de subejecución, ejecutan como el 85%. Entonces, en la mente de uno que no es economista, uno dice, tienen un presupuesto anual, pero no llegan a utilizar toda la plata porque hay cosas que no pueden llegar a hacer. Es así. Lo que pasa es que, por eso le digo, hay que ver por cuáles razones. Porque incluso en la Universidad de Costa Rica, específicamente, lo que pasaba es que hay plata que está
está ociosa, es decir, la tienen ahí, y era una de las críticas que se le hacía. Usted tiene un montón de dinero de guardada ahí, esperando qué, ¿verdad? Entonces, pero ahí también yo sí recuerdo que en esa discusión, bueno, no me correspondió estar a mí, pero sí se le criticaba cómo es que no pueden siquiera explicar, o que usted busca la información que se supone que es pública y usted no encuentra esa plata además. ¿Dónde está? ¿Qué se hace? ¿La tienen guardada para qué? ¿Para invertir o para qué? Es que voy a hacer la observación. Yo personalmente traté de buscar como todo el desglose de esos dineros, de ese presupuesto, para entender cómo se utilizaba, porque estamos claros, 11% para becas, 70 y pico de por ciento para salarios y etcétera, ¿verdad? Y perdón, además recuerde ahí, en el rubro para becas incluye becas para estudiantes, becas para profesores, o sea, y para personal de la institución. No es que el 11% son solo becas para estudiantes, no. Entonces, ese es el punto. Yo creo, y yo lo he comentado en algún momento, voy a hacer ese paréntesis, mientras más clara sea la forma en que las universidades públicas, especialmente la UCR, que se lleva la mitad, un poquito más, del FES, exponga en simple, en pastelitos, en barritas, cómo se utiliza ese dinero, yo creo que más fácil va a ser la discusión. Es que así debería ser, ¿verdad? Pero recordemos igual que cuando usted le introduce a todo esto elementos políticos a la discusión, el asunto se pone bastante más complejo, ¿verdad? Quería cerrar un temita muy rápido, que era el tema de la macroeconomía. Usted es politóloga, ¿verdad? Los politólogos tienen que ver un componente importante de economía porque están envueltos los dos temas, ¿verdad? La macroeconomía básicamente es tipo de cambio del dólar, pago de deuda, situaciones externas, digamos, y la microeconomía es decisiones de las empresas y de las personas particulares. ¿Podría existir, en términos sencillos, una macroeconomía insana y una microeconomía sana? ¿O al revés, una macroeconomía sana y una microeconomía sana? O sea, ¿cuál es la relación entre una y otra? Porque lo que yo visualizo es: el gobierno trata de tener las condiciones generales del país propias para que, por ejemplo, venga inversión extranjera y la gente pueda tomar las decisiones que quiera tomar. Dígame si estoy equivocado o no. Sí, es que no están aisladas una de la otra, de alguna manera se relacionan, de muchas maneras se relacionan, y al actuar como un sistema, un desbalance en algún elemento del sistema puede generar o tiene implicaciones en otras partes. Por eso ambas son necesarias que estén caminando bien, ¿verdad? O en muchas ocasiones, ¿qué puede pasar? Que usted de manera temporal maquilla algo, ¿verdad? O inyecta algo, pero eso a futuro puede tener impactos, que es mucho de lo que nos ha pasado a nosotros. Por ejemplo, recordemos... pasó a Argentina cuando comenzaron a imprimir plata. Entonces, exacto, o sea, es poder recordar, evidentemente los expertos buscan... A veces los impactos no se sienten hoy, no se sienten en el siguiente gobierno, ¿verdad? Por eso muchos gobiernos han actuado de manera tan irresponsable, porque las consecuencias ya no me van a tocar a mí. Que vea dentro de 2, 3 gobiernos el que viene el impacto de esto que se acaba de decidir, como por ejemplo contratar tanto personal en instituciones públicas como ocurrió con la Caja. De momento usted tiene mucha gente empleada y todo, pero ¿y después cómo sostiene eso? ¿Verdad? Entonces hay un montón de temas. Lastimosamente uno no puede medir los impactos, pero sí se pueden proyectar, y hay gente que no les ha importado, pero a futuro, porque ¿verdad? Le queda a otro gobierno agarrar ese tema. Como lo ha dicho el presidente de la República, Costa Rica ha sido un país muy mal administrado, ¿ya? Entonces, estoy segura, ninguno de los partidos tradicionales les ha gustado que les ventilen todo lo que no han hecho bien y que ha dañado tanto a la gente, ¿sí? Pero es parte de las consecuencias que tienen que asumir por las malas decisiones, ¿verdad? Entonces, yo tengo la esperanza
y sé que la mayoría de la población también, de que el camino que se está tomando con las decisiones y el gobierno de don Rodrigo Chávez le llegue a dar el impacto positivo en el corto plazo, todo lo que se pueda, en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Porque esto es un trabajo, es una manera responsable de trabajar, ¿verdad? Aunque haya no todos en el sistema, como en la mayoría de la Asamblea Legislativa no está queriendo colaborar. Listo. Diputada, rápidamente, su segundo control político hizo referencia a las comisiones de reforma del Estado y las reformas político-electorales. Contexto rapidito: hace 2 años, doña Laura Fernández, ministra de Mideplan en ese momento, llevó lo que ella llama la cobija, ¿verdad? Que es un mantel gigantesco. Terrible. Con 300 y pico de instituciones. Correcto. Que es como se compone el Estado costarricense. Correcto. Y se propusieron desde entonces varios proyectos para reformar el Estado y hacerlo más eficiente, de repente encogerlo. Mi pregunta es la siguiente: en su control político usted deja en evidencia, que también voy a compartir ese enlace, usted deja en evidencia que no se ha podido lograr lo que se pudo haber logrado. Lo que se quiso. Y quiso. Además, devolvámonos todavía más. ¿Por qué de esta comisión? Porque uno dice, si ya había tantas comisiones, si ya hay tantas comisiones en la Asamblea, o sea, yo en este momento estoy en 8 comisiones, imagínense. Y habiendo ya comisiones, ¿por qué no se utilizó el espacio para que en algunas se trabajara estos temas? Entonces, ¿qué pasa? Meterlo como un tema y no crear otra. Por ejemplo, que proyectos de reforma del Estado se hubieran visto en gobierno de administración o en la Comisión de Asuntos Jurídicos, no sé, eso es lo que yo creo que se hubiera podido hacer. Sin embargo, al puro inicio, la oposición hace como un manifiesto y dice: por la situación urgente en la que estamos, aquí hay que hacer 4 comisiones especiales que van a durar estos 4 años. La de educación, la de energía, la de infraestructura y la de reforma del Estado. Okay. ¿Verdad? Entonces, ese es el antecedente de estas comisiones. Y claro, eso genera una gran expectativa, y lo que al menos nosotros pensábamos era, va a ser el espacio donde vamos a discutir la reforma del Estado. Dentro de reforma del Estado, evidentemente, vamos a hablar de reforma administrativa, que es lo que más se ha buscado hacer. Ahora, las discusiones grandes de reforma del Estado, a ver, ¿qué implica una reforma del Estado? Una reforma de todos los poderes de la República, porque Estado no es solo el Poder Ejecutivo, Estado no es solo la Asamblea Legislativa, Estado no es solo el Poder Judicial. Es solo lo que financia el pueblo. Son los poderes exactamente, o sea, es el Estado. El Estado es este gran ente completo, formado por todos estos poderes, y a todos había que entrarles desde una visión de sistema para ver dónde había. Primero discutamos cuál es la visión de Estado que queremos, más grande, más pequeño, para qué más grande o para qué más pequeño, qué tiene que resolver, cómo va a ser su interacción con sector privado. Todo esto había que discutirlo, pero esa discusión no pasó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo que sí ha pasado es una serie de iniciativas. Una gran parte sí han sido del Poder Ejecutivo, que busca al menos hacer reformas a ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el de Jerarquías, el Ministerio de Vivienda y el MINAE. Ha habido una serie de proyectos, ¿verdad? También otros diputados han presentado otros para fusionar instituciones, para cerrar otras, ¿verdad? Que esa es como la traducción, algunas de las acciones con las que usted hace reforma administrativa, pero la discusión y el producto en sí, o sea, fue lo que yo dije a la gente: bueno, esto es lo que ha pasado en estos 3 años que tiene conformada casi esta comisión, y esos son los resultados, ¿verdad? Algunos proyectos dictaminados y uno, ley de la República. Entonces no sé qué esperaba de resultados la población para que diga: bueno, yo ya ahora sí siento un cambio en mi vida, y
y por eso le decía, bueno, usted siente que logramos satisfacer sus necesidades con el trabajo que hasta el momento se ha hecho. Incluso le dije, ¿qué nota nos dan? ¿Verdad? Porque yo creo que había una gran expectativa. Sé que todavía queda un año, pero a juzgar por pero ya el se fue movimiento. El 75% del periodo. Exactamente. Entonces esa es la preocupación, ¿verdad? Y en reforma electoral igual, si bien ha habido algunas, por ejemplo, en presupuesto para partidos políticos, que son los proyectos que han avanzado, pero sigue habiendo, y yo sé que la gente también se queda con esa inquietud de que qué pasó, por ejemplo, con reformas a la elección de diputados. ¿Verdad? Eso era un tema que yo sé que había una gran expectativa de que pudiera conversarse y que saliera algún producto interesante de ahí, ¿verdad? Yo sé, no me cabe la menor duda de que el tema de reforma del Estado podría incluso como, ¿cuál palabra puedo ponerle? Intimidar a cualquiera, porque reitero, es un tema, es un asunto muy grande y no solo por medio de leyes usted va a lograr realizar una reforma del Estado, ¿verdad? Entonces, pretender hacer reforma del Estado desde la Asamblea Legislativa, sabiendo que tiene que involucrar a los otros poderes, tengo mis dudas, porque ni siquiera se abrió el espacio para un diálogo mayor, para captemos insumos, busquemos insumos, veamos qué se intentó hacer en otros momentos, ¿verdad? Y qué impacto puede, qué nos traemos de esas iniciativas que hubo antes. Y yo creo que el resumen de para qué una reforma del Estado es muy simple. ¿Para qué es? Para que usted sienta, usted y cada uno de forma individual y todos de manera colectiva podamos sentir que la vida nos ha mejorado en muchos sentidos. Para eso se necesitaba. Una pregunta que se hace la gente, esta es la penúltima que le voy a hacer. Una pregunta que se hace la gente es, ¿qué pasa en todo ese tiempo en que los diputados están en comisión? Porque a veces justamente llegan a una valoración similar a la suya. Ven números, cantidad de sesiones, cantidad de proyectos, cuáles se convirtieron en ley, cuáles no. ¿Qué es lo que pasa en las comisiones a veces? Yo tengo un criterio y ahora que lo he experimentado lo reconfirmo, y es que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo, porque créame que aquí pasamos ocupadísimos. Yo en el montón de comisiones en las que estoy, a veces yo no puedo ir a un montón de actividades o hay que estar pidiendo permisos. Entonces yo creo que los formalismos acá capturan un montón del tiempo productivo que nosotros podríamos utilizar para discutir o para crear más iniciativas. En la creación de comisiones. Incluso. Además, exacto, porque es que es muchísimo el tiempo que se invierte en comisiones, porque no solamente es eso, es que usted tiene que prepararse para ir a comisión, usted tiene que estar pendientes. Si van a presentar una moción, esa moción, ¿qué impacto va a tener el cambio de eso? A veces cuando mocionar se utiliza como un mecanismo para letargar que salgan proyectos o por ejemplo iniciativas. Por ejemplo, ahora diputado, ¿cómo se llama? El de Limón, Jason. Ajá. Por ejemplo, él está metiéndole mociones a prácticamente la mayoría de los proyectos de los diputados oficialistas. Y por ejemplo, preguntémoselo a él. A ver, pero vean, por ejemplo, el tipo de mociones que son. Yo pongo en un proyecto de ley que se declare, y la moción de él es declárese. Y ese es el tipo de mociones, ¿verdad? Pero esa moción hay que sacar su tiempo para verla, para leerla, para discutirla, para votarla. Sí. ¿Verdad? No. Entonces, esos formalismos, o sea, en un procedimiento, aquí se va el tiempo. Aquí se va el tiempo ocupado, no necesariamente siendo productivo. Pero a los partidos tradicionales, yo he notado, les encanta eso.
Les encanta, porque además ya tienen gente aquí trabajando en la Asamblea Legislativa desde hace años que dominan el reglamento y cómo se hace. Entonces, saben que por medio de este procedimiento usted puede trabar todo lo que quiera, ¿verdad? Tomando además en cuenta que nosotros somos solo 8 diputados, ¿verdad? Viera lo que nos cuesta normalmente solo un oficialista, a veces 2, y todo el resto es oposición. Se logran apoyar. Exactamente, y todo lo demás son oposición. Entonces, yo creo que después de nuestro paso por la Asamblea Legislativa, siendo la Asamblea la fracción de gobierno, ha quedado muy claro, nosotros lo tenemos muy claro y así se lo hemos podido compartir a la gente, de la importancia de llevar a un gobierno, a un poder ejecutivo, acompañado de una sólida fracción en número también. ¿Por qué? Porque si fuera que la posición que asume la oposición es de diálogo, productiva, colaborativa, pero no ha sido así. La experiencia con la oposición no ha sido así. Entonces, ¿cómo hace un gobierno que necesita, en muchos casos, del trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa, pero tiene una posición hostil, donde a nosotros muchos diputados nos han dicho simplemente esto, por ser del Ejecutivo, no va? Última pregunta, ya para cerrar porque le he robado bastante tiempo. Hablando usted del próximo gobierno, de la próxima representación, hace alusión directa a un diputado, ¿cuál debería ser el perfil del diputado para la siguiente Asamblea Legislativa? ¿Cómo la gente a la hora de votar y vea la lista de diputados diga, ok, lo voy a googlear, lo voy a investigar, lo voy a chequear para ver si cumple con un perfil idóneo? Para usted, ¿cuál es ese perfil? Vea, eso está complicado, ¿sabe por qué? Porque independientemente de que yo quiera un perfil idóneo, yo tengo que votar por lo que hay, ¿ya? Y lo que hay lo ponen los partidos políticos. Entonces, eso es parte de las discusiones es una crítica fuerte, ¿verdad?, al sistema. Pero por supuesto, y no es nueva. Ese es el tema, no es nueva. Entonces, yo, ¿qué es lo que puedo decir? Si las condiciones se mantienen como hasta ahora y vuelve a haber una oposición tan hostil, tan improductiva, acompañando a un gobierno, yo considero que sí es necesaria una mayoría que sea fracción de gobierno. Porque es muy difícil que avancen un montón de iniciativas teniendo la Asamblea Legislativa una oposición tan grande y peor, un oficialismo tan chiquito, ¿verdad? Donde la desventaja numérica a nosotros nos cobra factura todos los días. Entonces, la manera, recordemos que el gobierno hace una propuesta, es un partido cuyo candidato gana en las urnas porque la gente le votó, la gente lo validó el día que fue a darle el voto y espera que lo que se dijo y se hizo ahí como programa se le cumpla. Pero para cumplirlo necesita que los otros poderes también colaboran. ¿Qué pasa? Como en este caso le ha pasado a don Rodrigo Chávez, ¿qué pasa cuando no? Cuando más bien no solo no colaboran, buscan entorpecer y avanzar, ¿verdad? Si el próximo gobierno tiene mayoría parlamentaria, ¿dejaría de ser democracia? No, de ninguna manera. ¿Quién se inventó eso? Ni siquiera conceptualmente eso cabe en el análisis. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Para servir. Esta última pregunta fue con base en algunos planteamientos que han surgido últimamente, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, para servirle, ojalá encantada. Que podamos en algún otro momento pues profundizar. Será un gusto, sí señor, claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y muchísimas gracias a su estimable audiencia. Muchas gracias.